Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver unas preguntas más sobre este tema del cambio, de cómo me siento sobre el cambio. Aquí en la web, en esta parte, en esta página de los encuentros del 2016 que estamos viendo, se puede encontrar, por ejemplo, el enlace al esbozo también de esta sesión de marzo de preguntas y respuestas. Y empiezan con una que en realidad es Miller el que pregunta a todos qué cambiará si aceptamos la visión que tiene Dios del amor. Y claro, se hace alguna broma y eso porque al final es todo, ¿no? Y aquí pues en broma pone la palabra bien grande, ¿no? Y bueno, entonces para ir más ágilmente por la pregunta, simplemente hay una vez que llega un momento en que creemos haber alcanzado cierto ideal, nos acomodamos, hay como una decisión de no cambiar más, pero claro, la perspectiva de Dios sobre el cambio es contraria, es que nuestro cambio es infinito, ¿no? Entonces está más allá de nuestra imaginación, además de nuestros sueños más locos, lo que podemos cambiar, ¿no? Y entonces permitimos que el miedo domine nuestras decisiones. Y entonces aquí dibuja un gráfico, antes de empezar una pregunta a la siguiente que es súper interesante y muy básica, con el tema de los niños aprendiendo a caminar y eso, pues vamos a ver cómo termina de comentar esto. Este es el problema de resistirse al cambio, es que llegamos a un punto en que se va acumulando, vale, sí, permitimos el cambio, esta curva hacia arriba significa más cambio, permitir cambio. Y luego ya se aplana la curva, como veis. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando empieza a ocurrir ahí? Entonces, cuando llevamos toda esa meseta, ¿verdad? De ya no permitimos cambio. ¿Sabéis por qué ocurre el proceso de que se invierte y ahora caemos, por así decir? Porque hemos permitido que el miedo rija durante tanto tiempo, ¿no? Esté ahí ya impidiendo los cambios, toda esta meseta, durante tantísimo tiempo, que domine nuestra falta de cambio, el miedo, que entonces se empieza a acumular y causa pues sus propios efectos negativos entonces. Así que nuestra vida empieza a degradarse. Por eso es que muchos sois nostálgicos, estáis nostálgicos. ¿Conocéis ese sentimiento? Esa especie de anhelo por el pasado. Porque había un periodo en vuestra vida donde pensabais que tenías el ideal. ¿Veis? Y dibuja en la meseta, ¿no? De esta, donde ya no permitimos. Pensábamos que era el ideal. Y entonces anhelamos volver un poco a ese ideal porque se ha vuelto peor desde entonces, y no comprendiendo que la razón de por qué se ha vuelto peor es por eso, porque decidimos intentar mantener el ideal en vez de continuar con cambio ulterior. Así que ahora vamos a la pregunta en cuestión que podéis ver aquí. ¿Hago los cambios primero o tomo primero la acción que permita que sucedan estos? Esto es lo que va a decir. Dado que tenemos esa vida cómoda, que probablemente mayormente son, si no toda ella, son adicciones, necesitamos hacer esos cambios y luego podemos seguir, o bien podríamos decir simplemente, bueno, necesito comenzar ya y luego ya así permitiré que sucedan esos cambios. Bueno, vamos a ver qué contesta Miller. Bueno, es como que me comentas, es como el problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene antes? Esa es la pregunta que hace. Bueno, algo así dice ella. Bueno, recuerda que hemos mencionado que hay cuatro cosas concretas en los comentarios que hemos visto, ¿no? Son cosas que vamos a necesitar desarrollar si va a ser mantenido un cambio continuo, ¿verdad? Esas cuatro cosas las puedes recordar. Sí, dice ella la verdad, la fe, sí. Alguien ha dicho por ahí acción, dice la mujer, ¿vale? Y
y sentir alguna emoción, ¿verdad? Sí, dice Miller, sentir alguna emoción. Vale, ¿os puedo dar una ilustración de eso de vuestra propia infancia? Porque mira, cuando erais muy pequeños, probablemente de 6 a 12 meses de edad, y la mayoría no puede recordar esa época porque vuestro cerebro todavía está por formular recuerdos realmente de esas experiencias en particular. Fijaos, aquí parece estar refiriéndose a que si nosotros nos vamos haciendo más, estando más en el alma, y eso como que podemos ser capaces, quizás el cerebro es capaz entonces de formular los recuerdos de esas experiencias donde en realidad estamos aún tan cerca del alma, ¿no? El alma se está empezando a individualizar y de pequeños, pues fijaos qué interesante esta cosa, ¿no? Está todavía por formular, si traducimos literalmente, formular recuerdos de aquellas experiencias en particular. Y bueno, pues sigue. Pero vuestra familia os puede comentar de estas cosas, de todas maneras, aun si no creéis en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, en ese periodo miráis alrededor y crece dentro de vosotros un deseo, un anhelo de volveros más móviles que solo gatear, que solo ir a gatas. Sí, lo ves en todos los niños, ¿no? Que quieren ser más móviles que simplemente estar por ahí en el suelo, ¿no? Porque claro, estar ahí, levantarse y poder correr y saltar y todas esas otras cosas se parece algo mucho más interesante, ¿verdad? O sea, imaginaos si todavía estuvierais gateando por los suelos. Bueno, además de que os ensuciáis las manos y los pies, bueno, obviamente no estáis de pie, no tenéis libertad, movilidad, muchas maneras limitadas de moveros, no podéis correr, por lo tanto no podéis moveros más ágilmente. Sois limitados en la velocidad y en la agilidad. Hay muchas limitaciones, incluyendo la de que no podéis poneros de pie, no podéis equilibraros, no podéis alcanzar lugares altos y todo eso. Entonces, pero el niño no piensa en nada de eso, simplemente mira el entorno y ve que todo el mundo está de pie menos yo. Y se siente atraído, pues, mediante este deseo, a levantarse, claro, para poderse volver más móvil. Entonces, le dice que se puede sentar la mujer, porque ya, bueno. Así que aquí estamos. Queremos ser más móviles, estando más erguidos. Así que el niño hace esa primera cosa de tambalearse y cosas así, ¿no? Agarrarse arrastrándose hacia arriba. Normalmente se agarran a algo suave, pero no siempre. Y bueno, y va a esta posición más erguida y algunas veces se cae justo ahí en todos los morros, con la cara en el suelo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace entonces? Llora como un descosido, porque claro, se ha dañado a sí mismo, y llora pues 5 minutos, pues normalmente. Normalmente no es mucho tiempo, a no ser que haya un daño muy grande, ¿no? Pero es muy intenso cuando lo está haciendo. O sea, ahí pues eso, llorando mucho, no sé qué, y necesita un poco de acunamiento, de cuidado. Atraviesa el proceso de permitirse sentir lo que sintió, ese daño, lo que sea, y en 5 minutos después es como si nunca hubiera sucedido. Porque ¿qué es lo que hará? Vuelve a ponerse en pie, más bamboleo, más tambolearse. Pero generalmente esta vez habrá más estabilidad. Y luego empieza a dar un paso y se vuelve a caer de morros. Y llora y llora y llora y llora. Otra vez, como un descosido, 5 minutos, 10 minutos, o lo que le lleve recuperarse. ¿Y luego qué hace? Qué tontería hace, ¿no? Otra vez para arriba. Se levanta.
y sigue. Y normalmente lo hace por unos pocos días. Y en unos pocos días ya está caminando. Normalmente una semana o así después. Interesante, ¿no? Ese proceso. En el sentido de lo que podemos aprender de este proceso. Entonces, ¿cuál es este proceso? Si lo analizamos, el niño tiene un deseo y tiene fe de que puede al final terminar pues de pie igual que los adultos, levantarse. Esto es lo que tiene y lo cree. E incluso lo cree antes de hacerlo, y la razón por la que lo cree es porque todo el mundo, el resto lo está haciendo, que es una demostración que la creencia tiene validez, que tiene valor. ¿Tiene sentido? Sí. O sea, si todo el mundo estuviera ahí agateando, ahí arrastrando las rodillas, se requerirían entonces un niño, una niña especialmente único para levantarse en esas circunstancias donde todos gatean alrededor. Pero claro, como todo el mundo está levantado alrededor nuestro, alrededor de nosotros, obviamente sabe con seguridad que él puede o ella puede. Así que la niña, el niño lo hace, intenta, aunque nunca lo haya intentado antes. Entonces vamos a borrar la pizarra y vamos a resumir otra vez el proceso, que la primera parte del proceso, por lo tanto, es el deseo. Y la otra parte del proceso de tener deseo es la fe. La fe en que puede conseguirse. ¿Me seguís, no? Así que, ahora bien, la fe no está basada en ninguna imaginación caprichosa. Se basa en el hecho de que otra gente lo está haciendo justo delante de ti. Así que, por supuesto, que tiene alguna fe de que puede hacerse. Tiene confianza de que puede hacerlo. Y es tanta confianza que siente que lo puede hacer por sí mismo. El niño lo puede hacer por sí mismo. Ahora bien, estos son todos sentimientos. Cuidado, ningún pensamiento hay transcurriendo en la niña, en el niño. Son solo sentimientos. Puede hacerlo, que puede hacerlo y que se puede levantar y lo intenta y hace un esfuerzo. Entonces, ¿qué hace? Acción. Toma acción. Emprende la acción. La emprende y ¡pumba! Se cae de cara. ¿Y qué hace entonces? Expresa la emoción completamente, su emoción. Ahora bien, la razón por la que puede levantarse y emprender otra acción, ¿cuál es? Es porque libera la emoción y se le permite liberar la emoción. Porque casi todos los padres disfrutan de ese hecho de que su hijo pueda levantarse para caminar. Es el sentimiento de progresar, de progreso por parte en el niño, ¿no? Y de hecho, hoy en día es como que hay miles de películas de vídeo hechas de todo ese evento, ¿no? Debido a lo importante que es porque todos nosotros como padres pensamos eso, que es un momento maravilloso en la vida del niño cuando aprende a caminar. Así que hay muy pocas proyecciones emocionales negativas por parte de los padres hacia el niño y por lo tanto ningún impedimento para que aprenda a caminar. Así que toma acción, se cae de frente y los padres se sienten, se sienten apenados por el niño, lo que sea. O sea, a ver cómo lo he dicho aquí exactamente. Estaba yo. Impediment towards the child learning to walk. So it takes an action, falls down on its face, and the parent feels sorry for the child, so it's allowed to feel its emotion. Sí, el padre se siente esa penilla por el niño, pero se le permite al niño sentir la emoción, de que tenga un buen lloro sobre el hecho de que simplemente se ha hecho un poco de daño, ¿verdad? Y se le permite procesar entonces esa cosa emocionalmente, lo que ha pasado emocionalmente. Se le permite y lo hace y pues tiene ahí ese buen llorar, esa liberación emocional. Imaginaos por un momento que no tuviera esa liberación emocional.
¿Qué pasaría? Entonces, desde entonces, de ese momento, el niño o la niña llevaría el concepto de que va a ser dañado al caminar y entonces probablemente ya no va a intentarlo. Y entonces su deseo tendría que ser mayor que eso, mayor que el miedo, antes de volverlo a intentar. O sea, y tendría que conseguir tener un deseo mayor que el miedo que ya tiene antes de volverlo a intentar. Fijaos cómo está asociado el miedo con el bloqueo de la compensación natural, que es el lloro, a ese fallo que nos permite aprender, ¿no? A ese fallo, a ese quebrantamiento de la ley de la gravedad, si lo queréis llamar así, como lo hemos visto cuando hemos hablado un poco de la ley de la compensación y todo eso. Entonces, antes de que lo intente de nuevo. Pero aquí estamos, ¿no? Siente esa emoción, la crisis se termina, perdón, no es la crisis, no. Eso es que lo ha puesto mal el Google y a veces me fío demasiado y oigo menos a... Ese cae de cara, ahí no dice nada de satisfies, se cae de cara, llora como un descosido otra vez. Y debido a ese lloro, entonces, fijaos qué interesante, el recuerdo del dolor del evento se ha ido, se ha marchado. Todo el recuerdo del dolor del evento. ¿No es interesante? Y debido a que ese recuerdo del dolor del evento se marchó, es como si el niño no hubiera tenido nunca la experiencia. Así que de nuevo se levanta y otra vez lo intenta, ¿no? Y se le permite. O sea, a los padres se les permite que cometan un error tras otro, los niños. ¿Para qué? Para poder aprender a caminar. Así que se le permite hacer errores, equivocarse. E incluso también pasar por algunos momentos peligrosos hasta que lo consiga, ¿no? Incluso eso se le permite. Atravesar algunas cosas que aterrorizan incluso a mamá y a papá a veces. Y eso todo para aprender a caminar. Así que se le permite atravesar esta experiencia física y emocional del crecimiento. ¿Vale? Entonces, aquí va a haber unas cuestiones, pero nos interesa ir directamente. Aquí esto no va a ser nada interesante. Simplemente a una persona se le ha ocurrido la imagen de mucha gente en estados de desevolución humana, donde quizá pues todos gateaban hace muchos miles de años de lo mal que estábamos, entre comillas mal, o sea, la condición degradada del alma porque ya sabéis lo de la evolución tiene truco y todo eso, y hemos visto otros vídeos sobre eso. Entonces esta mujer se habría imaginado la gente gateando y Miller va a decir, claro, se requirió de almas valientes, por así llamarlo, por si fuera de la norma, digamos, que se atrevieran a empezar a erguirse de nuevo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces vamos directamente a una mamá que va a hablar brevemente sobre cómo lo que pasa con su hija, un poco con esto del miedo, y una hija pequeña que tiene. Sí, Marian es esta mujer, dice Matilda, o sea, mi hija, ahora explica Miller, esta es su hija, ha experimentado mucho miedo de parte de mí. O sea, mucha proyección de miedo parece que está diciendo, ¿no? Y ya la niña ha experimentado mucho miedo. Y su gateo, y se interrumpe Miller para comentar que esa es la hija de Marian. Matilda tiene 16 meses, sigue hablando la madre. Y es como que literalmente esto es como que me envía estremecimientos de miedo a través de mí. Esto es lo que quiero decir. Quiere decir que la niña es como que tuviera mucho miedo. El miedo que le ha proyectado la madre
como que lo ve en ella, pero ahora se va a aclarar, creo. O sea, cuando empezó a gatear, es como que tenía mucho miedo. Bueno, y dice la mujer, es una locura. Y dice Miller, bueno, no es locura. No lo juzgues, o sea, ahora sigue la mujer, tiene 16 meses y simplemente acaba de empezar a caminar. Y entonces, mi nivel de miedo, creo que quiere completar la frase, tampoco la completa la mujer, que es como que tiene gran nivel de miedo. Creo que no la ha completado la frase. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? El tema que va a subrayar ahora Miller muy bien y brevemente es que el retraso en el desarrollo de los niños es un resultado directo de las proyecciones que proceden de los padres. Y es un ejemplo perfecto, dice la mujer, del desarrollo de la voluntad de amar y de cambiar. Correcto, dice Miller. O sea, y aún así es muy difícil, o sea, realmente difícil de hacer, dice la mujer. Pero a menudo vemos, dice Miller, muchas veces no lo vemos así, ¿verdad? O sea, muchas veces lo llevamos al doctor, o sea, no lo vemos como este proceso del cambio, de las emociones involucradas, lo que estamos viendo, ¿no? Sino que lo llevamos al médico. Mira lo que pasa, de retraso en el desarrollo, ¿qué está pasando? Y los padres dicen, no tiene nada que ver conmigo, no soy yo. Tiene que ser algo mal que está en el niño, ¿no? Tiene que estar algo mal en ellos, sin considerar que en realidad se trata de nuestras emociones, ¿no? O sea, imagínate, si suprimimos su deseo de caminar proyectando miedo, si suprimimos su deseo de emprender acciones, para incluso mediante estando un poco molestos, enfadadillos por las acciones que emprenden los niños, y si también suprimimos sus emociones después de que han emprendido algunas acciones, puedes ver entonces que todas esas cosas en concreto van a tener un efecto van a ir en detrimento como efecto, o sea, un efecto negativo, ¿no? En el bienestar y en el desarrollo de los niños, en lo que respecta a probar nuevas cosas. Ahora bien, ¿por qué he planteado este tema? Porque no me quiero quedar bloqueado aquí en el tema de los niños y todo esto. ¿Por qué lo he planteado? Bien. Porque somos todos niños, en este sentido de que todos estamos aprendiendo a cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Pues de la misma exacta manera que lo hicimos en el pasado, exactamente igual. Y de alguna manera es como que ya lo hemos abandonado todo eso, es como que hemos abandonado eso que ya sabíamos, ¿no? Está diciendo aquí un poco eso Miller, ¿no? Es la comparación con el tema de los niños para vernos ahora como niños con respecto al cambio, ¿no? Porque el cambio en general. Entonces, de alguna manera lo hemos abandonado todo eso. Hemos entregado. Pero es la misma manera que como lo hicimos cuando éramos pequeñños. Necesitamos tener un deseo y tener fe de que podemos hacerlo, conseguirlo, y el deseo, por supuesto, se necesita que esté ese deseo en armonía con el amor, ¿correcto? Y tendríamos fe en que lo podemos hacer, y necesitamos emprender alguna acción, por supuesto, y necesitamos estar también preparados para sentir cualesquiera emociones que sucedan, que tengan lugar a resultado de cualquier posible error que podamos cometer en todo el proceso. Y ya está. Pero ¿veis lo que yo veo? Lo que yo veo es que la mayoría de vosotros estáis demasiado asustados como para tener un deseo. No tenéis ninguna fe para nada, en Dios en concreto, de ninguna manera. Rechazáis emprender acciones, y cuando tenéis una emoción ni siquiera la queréis tener tampoco. Y la manera en que entendéis o en que veis los errores, ¿cómo es? Es como que acaba el mundo, es el final del mundo, un error. ¿Correcto? Bien, y ahora para terminar, antes de la siguiente pregunta que haremos, que también es súper interesante, fijaos, aquí hemos visto esto de hago los cambios primero, tomo primero la acción que permitan que sucedan cambios, que la resumen aquí pues muy brevemente. Mañana seguramente veamos la siguiente pregunta de influencia y cambio,
muy interesante, donde va a ser muy movido emocionalmente para las personas. Y ahora hay una intervención breve que lo van a tratar más en otros días, parece ser, y por eso Miller lo deja simplemente para 2 o 3 minutillos, con un señor que ha tenido muchas proyecciones también parecidas, las emociones incestuosas que vimos en la pregunta, aquella que también pertenece a esta sesión, que es la final de esta, con un joven que estaba bastante influido por espíritus y que había tenido pues una madre muy dominante, por así llamar, razones para elegir, por así decir, por qué esa persona tenía esa elección de abusar de los niños, ¿no? Es una pregunta muy delicada que hacíamos, que vimos el otro día, pero muy importante también para ver, concienciarse sobre la importancia de esto, de las emociones, y de que se naturaliza, por así decir, esta desarmonía, ¿no? en la sociedad. Entonces, vamos a ver este señor Ben, que va a hablar de algo parecido. When you have the incestuous parent-child thing, o sea, cuando tienes la cosa esta del tema incestuoso, padres-hijos, existe un retraso en el desarrollo, bien entrada ya la adultez, comenta Ben. O sea, no es una pregunta realmente, por eso no la pone, simplemente una afirmación que confirma Miller, claro, y tiene un efecto terrible en muchas áreas de tu vida, sí. Y lo hablaremos más adelante, pero las cosas como pueda ser incluso la responsabilidad personal, pues eso se ve afectado, ¿no? Hay un rechazo a asumir responsabilidad personal. Muchos de vosotros que tenéis una influencia muy, muy gorda de espíritus en vuestra vida, estáis en esta posición donde queréis muchísimo que haya influencia espiritual en vuestra vida, o sea, de desencarnados. ¿Por qué? Porque os ayuda a eliminar responsabilidad de vosotros. Ya no tenéis que asumir responsabilidad ni tomar acciones por vosotros mismos. Bueno, y en esta fase, la mayoría de vosotros tenéis poco discernimiento, poco reconocéis cuánto de vuestra voluntad está siendo influida, se ve afectada, tiene un impacto que viene de estas experiencias del pasado. Sí, quédate con el micro. Vale. O sea, que simplemente iba a decir que él se siente como completamente controlado por, bueno, y muy adentrado yo ya en mi adultez, y Miller completa, dice, por tu madre. Y él confirma, sí, claro. Sí, dice Miller, incluso con respecto a esto, también es como que tuvieras una necesidad de ser controlado, ¿verdad? Sí, comenta Ben. Sí, es como que pides el control, dice este señor, ¿no? Sí, tú quieres el control, confirma Miller. Sí, porque te ayuda a absolverte, digamos, de la responsabilidad de tus elecciones, decisiones. Sí, dice Ben, es muy dañino, dice Ben. Sí, tiene un efecto negativo en muchas cosas en nuestra vida, dice Miller. Y por eso es que muchas de estas cosas surgen mucho en nuestra adultez, donde empezamos a ver los resultados de ello en nuestra adultez. Pero la realidad es que están todas, se puede retrasar los pasos, se puede retrotraernos, lo podemos incluso fácilmente retrotraer hacia atrás, ¿no? Hacia las cosas que pasaron atrás. Sí, está muy claro, dice Ben, y está muy bien que estés haciendo eso, como que Ben creo que está diciendo que lo está aclarándonos algunas cosas, no sé cuántas, y está muy bien que lo hagas, dice, y como bien sabes, dice Miller, también tienes mucho de influencia espiritual que ha afectado mucho a tu vida, y ahora simplemente estás intentando como liberarte de eso en los últimos años.
Sí, ha sido terrible, dicen, ven, este señor. And that's a direct result Y esto es un resultado también que es directamente resultado de la predisposición de infancia a todo eso. Sí. Vale, y entonces ahora viene Natalie, ya digo que va a ser una pregunta muy interesante sobre este tema de la influencia de espíritus también, pero muy, muy con los pies en la tierra, porque va a hablar de su relación de pareja con la pareja al lado, además. Entonces va a ser un poco delicado y bueno, ya seguimos con el siguiente. Muchas gracias.